mí es grato en esta ocasión estar con todos ustedes para tratar un tema vinculado a la solución de controversias en el marco de las contrataciones del Estado. En esta ocasión, lo que vamos a tratar, nuestra actividad diaria, tiene como objetivo que cada uno de ustedes, quienes se han tomado el tiempo, lo cual felicito y saludo, para participar en esta capacitación, pues podamos tener claro cuándo el OCE es competente para organizar y administrar arbitrajes y obviamente cuándo no lo es. En ese sentido, como bien se dijo al iniciar esta sesión, pues vamos a compartir con ustedes de la manera más clara posible el marco teórico, legal, que precisamente define la competencia del OCE para administrar arbitrajes. Luego de ello, hemos recogido en la Subdirección de Procesos Arbitrales la casuística más frecuente que se presenta precisamente incurriendo en error respecto a la competencia, al considerar la competencia del OCE para administrar un arbitraje. Muy bien, el tema que nos convoca se titula Determinación de la competencia del SNA-OCE, Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, en la administración de procesos arbitrales, entiéndase, procesos arbitrales bajo o regulados por la normativa de contrataciones del Estado. Y al hablar de la normativa, pues nos estamos refiriendo expresamente a la Ley de Contrataciones del Estado. Si hoy queremos iniciar un arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, pues debo utilizar las reglas de la normativa de contrataciones del Estado vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección del cual deriva el contrato de donde están surgiendo las controversias, o, vamos a ver en qué caso, aplicamos las reglas vigentes a la fecha del perfeccionamiento del contrato. Muy bien. Entonces, esta pregunta nos lleva a analizar el siguiente gráfico, señores, el siguiente cuadro. Y esto se relaciona al tema de la aplicación de la normativa en el tiempo. Regla de oro en el arbitraje en contrataciones del Estado, que obviamente también se aplica al arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. Regla 1. El marco normativo que utilizo para iniciar un arbitraje es el marco normativo vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección que precisamente se vincula al contrato de donde están surgiendo las controversias. En otras palabras, si hoy quiero iniciar un arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje, debo preguntarme, ¿este contrato de qué proceso de selección deriva? ¿Cuándo fue la fecha de la convocatoria de ese procedimiento de selección? Y la respuesta que demos es la que va a marcar el marco normativo aplicable. En ese sentido debe quedar muy claro, señores, esta línea de tiempo que les presentamos en esta ocasión. Sabemos, o ustedes se preguntarán, ¿por qué se ha incluido el decreto legislativo 1017 si es norma derogada? Muy bien, la respuesta es porque resulta posible que el día de hoy se pueda iniciar un arbitraje o un arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE que se encuentra regulada por el decreto legislativo 1017. ¿Y ello por qué? Porque quizá la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección que da origen al contrato de donde están surgiendo las controversias sea anterior al 9 de enero del año 2016. ¿Hasta cuándo estuvo vigente este decreto legislativo 1017? Hasta el 8 de enero del año 2016. A partir del 9 de enero hasta el 2 de abril del año 2017 estaba en vigencia la ley 30225, que es la vigente ley de contrataciones del Estado, sin modificaciones. A partir del 3 de abril del año 2017 entró en vigencia la primera tanda de modificaciones a la ley de contrataciones del Estado, que se produjo a través del decreto legislativo 1341. Pero como ustedes también bien recordarán, a partir del 30 de enero del año 2019 entraron en vigencia una segunda tanda de modificaciones
a la normativa de contrataciones del Estado. Y esas modificaciones se llevaron a cabo a través del decreto legislativo 1444, 1444. Claro está que cada una de estas modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado trajo anexa modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido, cuando hablamos de la ley o del decreto legislativo 1341, recordaremos que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado también se modificó a través del Decreto Supremo 056-2017-EE. Y cuando se modificó por segunda vez la Ley de Contrataciones del Estado vía Decreto Legislativo 1444, el reglamento también sufrió modificaciones que fueron aprobadas a través del Decreto Supremo 344-2018-EE. En diciembre del año 2019 también se incorporaron algunas modificaciones adicionales al reglamento que se aprobaron a través del Decreto Supremo 377-2019-EE. Ese es el marco normativo que debemos tener presente, señores. Y dependiendo de la fecha de la convocatoria, pues aplicaremos algunos de estos que estamos mencionando y que ustedes pueden advertir en la línea de tiempo. En ese sentido, para citar un ejemplo e ilustrar este tema, si el día de hoy quiero iniciar un arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, ¿qué debo preguntarme? Este contrato, de donde están surgiendo las controversias, ¿cuándo se convocó su procedimiento de selección? Imaginemos que la respuesta sea el 4 de mayo del año 2017. En ese sentido, ¿cuáles serán las reglas para iniciar el arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje en este caso? Pues las reglas que se incorporaron en la primera tanda de modificaciones a través del Decreto Legislativo 1341 y a través del Decreto Supremo 056-2017-EE. Porque como ustedes bien advertirán, 4 de mayo del año 2017 se encuentra dentro del periodo de vigencia de esta primera tanda de modificaciones a la Ley de Contratación Pública. Muy bien, esto sobre el particular. Esta es la primera regla. Pero señores, la novena disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado incorpora una regla especial y distinta a la que acabamos de mencionar, que solo resulta aplicable a las controversias que surjan de órdenes de compra o de servicios que deriven del uso de acuerdos o convenio marco. Y ustedes aquí tienen la normativa. Justo a la flecha, 2 líneas más abajo, dice textualmente lo siguiente, y lo repaso con ustedes. Las controversias que surjan de las órdenes de compra o de servicio derivadas de acuerdos o convenio marco, ojo, solo para esos casos, vuelvo a repetir, solo para esos casos, se resuelven mediante conciliación y o arbitraje, de acuerdo con las disposiciones vigentes a la fecha de perfeccionamiento de la orden de compra o de servicio respectiva. Como ustedes pueden advertir, señores, esta regla no nos lleva a conocer o a determinar la fecha de convocatoria del procedimiento de selección. No, esa es la regla anterior, la regla general que hemos explicado hace un momento, que se aplica para cualquier tipo de contrato. Esta regla que estamos observando, que estamos estudiando en este momento, solo, y vuelvo a repetir, no me cansaré de repetir y subrayar, solo se aplica cuando la controversia deriva de una orden de compra o de servicio que a su vez proviene del uso de un acuerdo o convenio marco, o en otras palabras, de los catálogos electrónicos. Solo en ese caso dejo de lado la regla de la normativa vigente a la fecha de la convocatoria y aplico la regla de la normativa vigente a la fecha de perfeccionamiento de esta orden de compra o de servicio. Estas son las 2 primeras reglas, señores, que debemos tener muy claras para poder determinar qué marco normativo aplico para iniciar un arbitraje
o específicamente un arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. Muy bien. Dicho esto, pues me remitiré a las disposiciones reglamentarias pertinentes que definen la competencia del Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, es decir, cuando el OCE sí puede organizar y administrar arbitrajes en contrataciones del Estado. Para ello, en principio, debemos recordar que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, desarrollando el precepto normativo establecido en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el OCE, vean ustedes el numeral 95.1, ojo, en este momento les estoy mostrando la disposición reglamentaria vinculada a la primera modificación que se realizó a la normativa de contrataciones del Estado. Este es el Decreto Supremo 056-2017, vigente entre el 3 de abril del año 2017 al 29 de enero del año 2019. Muy bien, el OCE organiza y administra un régimen institucional de arbitraje en contrataciones del Estado. Primera idea fuerza, señores. El OCE es un arbitraje de tipo institucional. O en otras palabras, el OCE se encuentra a cargo de un arbitraje de tipo institucional. El OCE ya no administra arbitrajes ad hoc, solo administra arbitrajes institucionales. Y ojo, solo arbitrajes institucionales vinculados a contrataciones del Estado. El OCE no administra otro tipo de controversias que no sean aquellas que se deriven o que se encuentren en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. Tengamos eso en cuenta. Por ejemplo, pensemos en un caso de concesiones, de APPs. Si en un contrato de concesiones o APPs al OCE se le encomienda o se le designa como el régimen arbitral a ser aplicado para solucionar las controversias, pues lamentablemente el OCE se va a declarar incompetente. ¿Por qué? Porque un contrato de APPs no es o no se encuentra regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, sino que existe una ley especial que regule ese tipo de contratos. Bien, el OCE solamente, vuelvo a repetir, participa en la administración de los arbitrajes en contrataciones del Estado. Y para eso, el OCE se sujeta a las reglas establecidas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al reglamento arbitral que el OCE posee. Hoy el OCE tiene una directiva, la directiva 004-2020 OCE-CD, que precisamente es el reglamento arbitral, o con otras palabras, el reglamento que se utiliza para administrar los arbitrajes que el OCE tiene a su cargo. Es lo primero que debemos recordar. Ahora, veamos. Bajo este marco normativo, que es el Decreto Supremo 056-2017, que estuvo vigente, como les he mencionado ya, recordemos la línea de tiempo, entre el 3 de abril del año 2017 y el 29 de enero del año 2019, el OCE, ¿cuándo era competente? Y para eso tenemos que remitirnos al numeral 195.2 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que nos dice lo siguiente. Repasémoslo juntos y hagamos algunos altos para explicar el alcance de esta disposición normativa. Pueden someterse a arbitraje institucional a cargo del SNA-OCE, Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, las controversias que deriven de la ejecución de contratos de bienes y servicios en general. Primer punto, señores. El OCE solamente es competente para ver controversias que deriven de contratos de bienes y servicios en general. Por lo tanto, el OCE no es competente para
administrar arbitrajes vinculados a contratos de consultoría en general, de consultoría en obra, ni contratos de ejecución de obra. Solo para contratos de bienes y servicios. Primer tema relevante que marca la competencia del OCE. Sigamos con la lectura. Cuyos montos originales sean menores a 10 UITs. Muy bien. OCE puede ver controversias, contratos de bienes y servicios, pero siempre y cuando el monto de estos contratos no supere las 10 UITs. Si, en ese sentido, si estamos frente a una controversia derivada de un contrato de bienes y servicios mayores de 10 UITs o más, el OCE tampoco resulta ser competente. Muy bien, ¿qué más debemos señalar aquí? Este reglamento, como vuelvo a repetir, se dio, o estas modificaciones que se dieron en atención a la primera tanda de modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, señalaba que el OCE participaba de manera subsidiaria, prestando el servicio de administración de procesos arbitrales institucionales bajo estas reglas, bienes y servicios que no superen los 10 UITs, pero siempre y cuando no existieran instituciones arbitrales registradas y acreditadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato, o cuando de existir, éstas se nieguen expresamente a administrar el arbitraje o sus gastos arbitrales resulten desproporcionados con relación a la cuantía controvertida de conformidad con los parámetros establecidos por el OCE. Señores, este reglamento fue pensado bajo un esquema normativo donde al OCE se le había otorgado las facultades o la función de poder acreditar instituciones arbitrales. Bien, en otras palabras, solamente las instituciones arbitrales que OCE acreditaba o acreditaría, pues iban a ser competentes para prestar el servicio de administración de arbitrajes institucionales. Pero debo decirles que esta acreditación nunca entró en vigencia. Bien, por lo tanto, no existieron ni existen a la fecha instituciones arbitrales acreditadas. En ese sentido, esta parte de la disposición normativa que alude a instituciones arbitrales registradas y acreditadas no tienen aplicación. En consecuencia, para efectos prácticos, si ustedes desean iniciar un arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE y por razón de la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección o en razón a la fecha del perfeccionamiento de la orden de compra de servicio que deriva del uso de un catálogo electrónico de acuerdo marco o convenio marco, ustedes determinan que este decreto supremo es la norma competente, pues, o es la norma pertinente que precisamente regula el inicio del arbitraje, lo que ustedes tienen que verificar es que la controversia derive de un contrato cuyo objeto sea bienes o servicios en general, y el monto original, es decir, el monto que aparece en el contrato, no supere las 10 UITs. Esas son las variables, los parámetros que deben tener en consideración para determinar si el OCE es o no competente para administrar el arbitraje que ustedes solicitan. Vuelvo a repetir, estas reglas bajo el marco establecido por el Decreto Supremo 056-2017. Ahora, ya lo habíamos comentado al analizar la línea de tiempo, es importante saber que con la segunda tanda de modificaciones también se modificó el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y esa modificación se produjo a través del Decreto Supremo número 344-2018-EF, cuyo texto ustedes lo ven en pantalla en este momento. Con el Decreto Supremo 056, la competencia del OCE estaba determinada en el artículo 195. Ustedes lo tienen aquí en pantalla. Con el actual reglamento, Decreto Supremo 344-2018-EF, la competencia del OCE
se encuentra regulado en el artículo 236, específicamente en el numeral 236.2. Revisemos este último numeral para conocer de manera exacta cuándo el OCE, bajo este nuevo marco normativo, es competente para administrar arbitrajes. Veamos, numeral 236.2. Pueden someterse a arbitraje institucional a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje del OCE las controversias que derive de la ejecución de contratos de bienes y servicios en general. Nótese que los objetos contractuales siguen siendo los mismos a los anteriormente mencionados. En consecuencia, el OCE no es competente para ver controversias sobre contratos de consultoría en general, vuelvo a repetir, consultoría en obras ni ejecución de obras. Ahora, el numeral 236.2 nos sigue diciendo, cuyos valores estimados sean iguales o menores a 10 UIT. Nótese el cambio con el marco normativo anterior. El Decreto Supremo 056-2017 nos hablaba de cuyos montos contractuales originales no superen las 10 UITs. Monto contractual. Pero ahora el marco normativo que nos dice valores estimados sean iguales o menores a 10 UITs. Y cuando nos hace referencia esta disposición reglamentaria a valores estimados, pues inmediatamente debemos saber que para conocer este valor estimado debemos ir a la ficha de procedimiento de selección o a los datos que teníamos durante el procedimiento selectivo, donde aparece el valor estimado de la contratación. En otras palabras, hoy, con el marco normativo vigente, si este es el marco normativo que se aplica a sus contratos, recuerden la primera línea de tiempo que vimos en la primera diapositiva, ustedes no tienen que ver el monto del contrato. Eso no es lo relevante. Lo que tienen que verificar es si el valor estimado, que como habíamos ya mencionado, pertenece a la fase selectiva del proceso de contratación, supera o no las 10 UITs. Si es 10 UITs o menos a 10 UITs, pues adelante, el OCE es competente. Pero si no es este el caso, a pesar de que nos encontremos frente a una controversia derivada de un contrato de bienes y servicios general, pues el OCE no sería competente para ver este caso. Muy bien, señores. Este es el marco normativo teórico general que debemos conocer para determinar o no la competencia del OCE. Veamos la casuística recurrente. Veamos el caso 1. Les he traído 4 casos emblemáticos. Caso 1. El contrato es del año 2018. Bien, pensemos que la norma aplicable es el Decreto Supremo 056-2017. Porque entendemos que el procedimiento selectivo pues, se llevó a cabo en el año 2017 con la vigencia de o en el año 2018, cuando estaba vigente precisamente el decreto legislativo 1341 y su reglamento que ya hemos mencionado. El objeto contractual, miren ustedes, mejoramiento del servicio del comedor universitario de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, ¿ok? Claramente queda definido que el objeto contractual es servicios. Monto del contrato, 172.611 soles. Estos son los datos relevantes del contrato. Muy bien, señores. A ver, analicemos juntos el caso, en atención a lo que hemos comentado, y vamos a dar respuesta a la pregunta. Muy bien. Habíamos mencionado lo siguiente. Vamos a los datos del caso. Es un contrato que está regulado por el Decreto Supremo 056-2017. En ese sentido, queda muy claro que el OCE solamente es competente cuando la controversia deriva de un contrato de bienes y servicios. Este contrato, ¿qué objeto contractual es?
Servicios. Muy bien, cumple con esta condición. La segunda condición es que el monto del contrato no supere las 10 UITs. ¿Cuál es el monto del contrato en este caso? 172.000. Obviamente supera con creces, casi triplica, hasta cuadruplica las 10 UITs. En consecuencia, señores, ¿el OCE es competente? No. Veamos cuál es el problema con la cláusula. Esta es una cláusula típica, señores. Lamentablemente, en los convenios arbitrales o en las cláusulas de solución de controversias, estamos advirtiendo que desde el año 2017 a la fecha se acostumbra incorporar 2 hasta 3 instituciones arbitrales que podrían estar a cargo del arbitraje. Pero ojo, el hecho de que el OCE aparezca en un convenio arbitral no necesariamente siempre significa que el OCE sea competente. Algunos me dirán, pero ¿dónde está el acuerdo de voluntades? Aquí es evidente que las partes han querido que el OCE esté a cargo del arbitraje. Pero recuerden lo que leímos hace un momento, que la competencia del OCE está definida por lo establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y existe una disposición expresa en el reglamento donde se establece que las partes no pueden modificar, no pueden transgredir lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado respecto a las normas arbitrales. En otras palabras, las partes no pueden pactar contra lo señalado en la ley ni en el reglamento. Aquí las partes han pactado en primer lugar que el OCE sea, pero como ya acabamos de conversar y acabamos de analizar, este contrato por el tema de monto, que supera las 10 UITs, no puede ser administrada sus controversias por el OCE. Por lo tanto, si el OCE no puede, las partes ¿a dónde debieron acudir para iniciar el arbitraje? Ante la Cámara Peruana de la Construcción. A pesar de que el OCE se encuentre en el primer orden en el listado de instituciones que pueden hacerse cargo del arbitraje. Y esto se fortalece, señores, porque expresamente las partes en el tercer párrafo de esta cláusula de solución de controversias han señalado que el arbitraje será institucional. No han dicho que es ad hoc. Las partes quieren que sea institucional, pero se equivocaron al incorporar al OCE como institución arbitral. ¿Por qué? Porque el OCE, de acuerdo a la normativa aplicable, no resulta competente por razón del monto del contrato. En ese sentido, si el OCE no era competente, pues la parte que quería iniciar el arbitraje debía acudir a la Cámara Peruana de la Construcción. ¿Bien? Entonces, el problema del caso 1, ¿cuál fue? Que en el convenio se señalaron 2 instituciones arbitrales, una de ellas el OCE, a pesar de que el OCE no era competente. Cuidado con estos temas, señores. Analicen bien sus cláusulas de solución de controversias y contrástenlo con las disposiciones contenidas en la ley y en el reglamento. Si hay si no hay armonía entre lo establecido en la cláusula y lo señalado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prima lo que establece el reglamento de la Ley de Contratación Pública. Muy bien, veamos el segundo caso emblemático. Este caso es un contrato del año 2019. Pensemos indistintamente que la norma aplicable es, pensemos que está el Decreto Supremo 056-2017-EE. O el objeto contractual: contratación del servicio de asesoría legal para sinceramiento de la carga procesal, laboral, civil, constitucional de las sedes, tal. Muy bien. En conclusión, ¿cuál es el objeto contractual aquí? Servicios. Monto del contrato, 360.000 soles. Estos son los datos relevantes del contrato. Surge una controversia de este contrato y la parte que desea iniciar el arbitraje, ¿dónde debe llevarlo a cabo? Esta es la cláusula de solución de controversias, señores. Como les mencionaba hace un momento,
no siempre el acuerdo de las partes contenidas en una cláusula de solución de controversias se aplica. Si lo pactado por las partes va en contra de lo establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el acuerdo de las partes no tiene efecto, no se debe aplicar. ¿Por qué? Porque la competencia del Sistema Nacional de Arbitraje del OCE se encuentra definida por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Habíamos comentado que este caso se enmarca bajo la regla contenida en el Decreto Supremo 056-2017. Y esa norma nos decía que el OCE era competente para pronunciarse o para administrar procesos arbitrales cuyo o que deriven de contratos que provienen de contratos de bienes y servicios. En este caso número 2, efectivamente se refiere a un contrato de servicios. Entonces podríamos pensar que el OCE es competente, pero recordemos que el segundo requisito para determinar la competencia del OCE es que es el monto contractual de ese contrato, permítame la redundancia, de bienes y servicios, no supere las 10 UITs, es decir, no supere los 43.000 soles, si no me equivoco. Miren ustedes, señores, en este caso 2, cuál era el monto del contrato. 360.000 soles. Claramente está superando las 10 UITs que se establece en el reglamento como monto máximo que marca la competencia del OCE. En conclusión, este caso o las controversias que surgían en este contrato nunca podían estar en ser competencia del OCE. Ahora, en el contrato se estableció esto en la cláusula de solución de controversias. ¿Hubo error en consignar al OCE en este contrato? Por supuesto que sí, hubo un error. La parte interesada, inducida por este error, lógicamente fue al OCE y pidió el inicio del arbitraje. Cuando el OCE lo analizó, dijo, OCE no es competente, por lo tanto archivo el proceso. Ahora me preguntarán, ¿y entonces si el OCE no es competente, quién sí lo es? Pues el reglamento, el mismo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tiene un artículo donde define que la parte interesada en iniciar un arbitraje puede acudir a cualquier institución arbitral si se produce alguna de las causas o situaciones que el mismo artículo señala. Una de esas causas es la siguiente: cuando en el convenio arbitral se encargue el arbitraje al Sistema Nacional de Arbitraje del OCE en contravención a lo establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces tenemos una norma reglamentaria expresa que dice, si en el convenio arbitral las partes han señalado que el OCE es competente para ver el arbitraje, pero a pesar de eso se advierte que el OCE no es competente precisamente por la aplicación del artículo 195 del reglamento, pues ahí el OCE, permítame ser redundante, no es competente. ¿Y qué tiene que hacer la parte interesada en iniciar el arbitraje? No ir al OCE, sino a cualquier institución arbitral que exista en el medio nacional. En consecuencia, este caso, por más que diga en el convenio arbitral que el OCE es competente, pues el OCE no lo es en virtud a que el monto contractual supera las 10 UITs. ¿Okay? Este es el tercer caso. Veamos entonces, ¿cuál es el problema en este caso 2? En la cláusula de solución de controversias se designa el OCE, pero este no es competente por objeto contractual ni por monto del contrato. Muy bien, caso 3, señores. Un caso bastante común. Se trata de una orden de compra derivada del uso de un catálogo electrónico. Ahora, en el 99.9% de las órdenes de compra o de servicios que hemos podido analizar, pues no se incorpora una cláusula de solución de controversias. Muy bien.
Ahora, el objeto contractual de esta orden de compra es la adquisición de 2 computadoras, servicios. El monto, 10.321.15 soles. Esta es la orden de compra, se lo traigo de manera referencial, y les comento que en esta orden de compra no existe cláusula de solución de controversias, no hay nada incorporado aquí. La pregunta es, si surge una controversia de esta orden de compra, ¿qué debe hacer la parte que quiere iniciar un arbitraje? Sin embargo, señores, en realidad es posible que el arbitraje sea iniciado ante el OCE o ante cualquier institución arbitral. ¿Y ello por qué? El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que cuando no se ha incorporado un convenio arbitral en el contrato, recordemos que una orden de compra o de servicio que deriva del uso del catálogo electrónico es un contrato, pues establece que la parte interesada en iniciar un arbitraje puede acudir a cualquier institución arbitral, bien, sea el OCE o sea cualquier otra. Muy bien. Y cuando hablo de cualquier otra, pues citaré algunos ejemplos. La Cámara de Comercio de Lima, la Pontificia Católica del Perú, Colegio de Ingenieros del Perú. Si salimos de Lima podemos hablar del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura, de Arequipa, de Lambayeque, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, en cualquiera. Ahora, si vemos el objeto contractual de esta orden, son bienes. El OCE es competente para administrar arbitrajes que provienen de contratos de bienes. Sí, muy bien. Ahora que tenemos que analizar el monto. El monto son 10.321 soles. 10.321 soles es más o menos que 10 UITs. Obviamente es menos de 10 UITs, por lo tanto el OCE también podría administrar ese arbitraje. Ahora, ¿de quién va a depender si OCE administra o no el arbitraje? De la parte, porque la parte puede elegir al OCE o a cualquier otra institución arbitral, debido a que el OCE sería competente, porque se trata de una orden o de un contrato de bienes, cuyo monto es menor a 10 UITs. Ahora, cuando el OCE es competente para ver un arbitraje, no se debe entender que el OCE obligatoriamente sea la única institución que pueda ver el caso, no, sino que la norma de contrataciones del Estado coloca al OCE como una opción. Bien, ¿eso qué significa? Que la parte que desea iniciar el arbitraje puede ir al OCE, o si quiere, no acude al OCE y acude a otra institución arbitral. Pero por las características de este contrato, pues es evidente que la parte sí puede acudir al OCE, si así lo quisiera, pero también puede acudir al centro de arbitraje de la CUC, de la CATOL, del Colegio de Ingenieros, de la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, en este caso, pues aplicando el artículo 226 del reglamento de la Ley de Contrataciones y el artículo 236, pues se llega a determinar que el OCE sí sería competente, al igual que cualquier otra institución arbitral, para ver este caso. Y finalmente, vamos a ver el caso 4. Se trata de un contrato del año 2019. El objeto contractual es un servicio de mantenimiento y acondicionamiento, y el valor estimado de la contratación es de 94.000 soles. Claro está que este arbitraje se encuentra regulado por el Decreto Supremo 344-2018 EF, vigente desde el 30 de enero del año 2019. Es por eso que hemos traído aquí como dato el valor estimado de la contratación. Lean ustedes la cláusula de solución de controversia, señores. Ahora, ¿por qué el OCE no es competente en este caso y sí cualquier otra institución arbitral? Por lo siguiente, como ustedes han advertido de la lectura de la cláusula de solución de controversias, pues advierten que no se determina ni el tipo de arbitraje, ni mucho menos la institución arbitral que estaría a cargo de organizar y administrar el proceso arbitral. Por lo tanto,
¿Qué norma debo aplicar? Pues para saber ante qué tipo de arbitraje estoy y qué es lo que debo hacer para iniciar este mecanismo de solución de controversias, debo aplicar el artículo 226 del reglamento, donde se establece que en los siguientes supuestos el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral. Y una de ellas es que cuando no se ha precisado ni el tipo de arbitraje ni la institución arbitral que estaría a cargo de la administración del proceso. En este caso, ¿se ha dicho si es un arbitraje ad hoc institucional? No. Por aplicación de este artículo 226, se entiende que estamos ante un arbitraje, entonces, institucional. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos formulamos? ¿Qué institución arbitral administrará el proceso? El propio artículo 226 nos dice que la parte interesada en iniciar el arbitraje puede elegir a cualquier institución. ¿Podría elegirse al OCE? Sí, podría elegirse, pero si consideramos al OCE como competente para administrar este proceso, debemos verificar estos datos. El OCE es competente para administrar controversias que deriven de contratos de bienes y de servicios. Pregunta, ¿cuál es el objeto contractual aquí? Servicios. Muy bien, se cumple con la primera condición. Segunda condición, que el valor estimado no supere las 10 UITs. El valor estimado en este caso, ¿supera o no las 10 UITs? Sí supera. Son 94.000 soles. Está doblando el monto de las 10 UITs. Por lo tanto, el OCE no es competente porque no se está cumpliendo este requisito de que el monto del valor estimado no supere las 10 UITs. En consecuencia, bajo esta cláusula de solución de controversias, la parte puede iniciar su arbitraje ante cualquier institución arbitral, pero no ante el OCE por tema de monto del valor estimado. Muy bien, señores. Estos son los 4 casos emblemáticos que de manera frecuente llegan a la dirección de arbitraje, específicamente a la subdirección de procesos arbitrales, frente a los cuales tenemos que muchas veces declarar la incompetencia del OCE para organizar y administrar el arbitraje. De esta manera, pues hemos culminado la exposición sobre este punto vinculado a la determinación de la competencia del Sistema Nacional de Arbitrajes para organizar o no procesos arbitrales. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.